investigar, mirar arriba, mirar abajo y también el interior observar. Porque en todo encuentras ciencia, encuentras arte en cada detalle y en cada rincón filosofía hay. Soy Bernie, sí, tu amiga y científica exploramundos. Me encanta leer El mensajero sideral o Mensajero de las estrellas de Galileo Galilei. En esta publicación de 1610, el astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano Galileo Galilei nos habla del empleo del telescopio para observar el cielo nocturno. Uno de los aportes más importantes de Galileo fue demostrar que era cierta la teoría heliocentrista de Copérnico, que decía: la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol, y todos los planetas y estrellas giran a su alrededor. Obvio, ¿verdad? Pero en esa época eso podía costarle la vida a quien lo afirmara. Impresionante, ¿no creen? Me pregunto qué hubiera sucedido con las investigaciones de Galileo en el caso de no ser prohibidas por la Inquisición. ¿Saben lo que es la Inquisición, no? Hoy vamos a hablar de Galileo Galilei y la Inquisición en este programa para bachillerato. Muy bien. La Inquisición es un conjunto de instituciones y procedimientos judiciales dependientes de la Iglesia Católica, que surgió en Europa en el año 1184, es decir, durante la Edad Media, y se extendió hasta la Edad Moderna. Su objetivo era combatir la herejía, es decir, todo aquello que iba en contra de los dogmas de la Iglesia. Para ello investigaron, persiguieron y condenaron a personas sospechosas de mantener prácticas herejes. Estos procesos judiciales los llevaban a cabo agentes eclesiásticos, quienes podían investigar, juzgar y condenar. Pero la ejecución de los castigos, sobre todo si era pena de muerte, recaía en las autoridades civiles, bajo el mando de la monarquía. Siendo así no solo un proceso de carácter religioso, sino también político-monárquico. Les invito a investigar más sobre la Inquisición. La vida de Galileo ha sido plasmada por el arte. Un ejemplo de ello es la obra de teatro Galileo Galilei, escrita por el dramaturgo alemán Bertolt Brecht en 1939. Brecht también fue el creador del teatro dialéctico o épico, de marcado acento social y tono político, con el que buscaba evidenciar las problemáticas sociales y estimular la reflexión de la clase trabajadora. Lo que nos contó Bernie sobre la Inquisición es lo que le sucedió a muchos científicos de la época, como es el caso de Galileo Galilei, quien al respaldar y comprobar la teoría heliocentrista desafió la cosmovisión tradicional geocentrista, mantenida por la Iglesia Católica, tanto así que la Inquisición declaró al heliocentrismo formalmente herético en 1616, y Galileo fue condenado a permanecer encerrado en su casa sin la posibilidad de enseñar o defender sus ideas. Parece que la relación ciencia-religión fue muy tormentosa. Voy a averiguar más al respecto. Hola, Wilmer. Hola, Sebas. Oye, estoy estudiando la Inquisición y quisiera saber cuál fue la relación entre la religión y la ciencia en esa época. Claro, te explico. Se conoce como Inquisición a una serie de instituciones y procedimientos judiciales dependientes de la Iglesia Católica, al servicio de gobiernos seculares, que surgieron allá en Europa por la Edad Media. Su función era justamente la detención, persecución y condena a la herejía, mediante interrogatorios, torturas y otras técnicas para obtención de pruebas. ¿Y por qué los científicos eran considerados herejes? Justamente porque estaban dedicados a actividades que tenían que ver con temas científicos o nuevos conocimientos que permitían interpretar de distinta manera la forma del mundo. Y eran castigados por la Iglesia porque atentaban contra la fe cristiana y la existencia de Dios. Parece que no fue la mejor época para la ciencia, ¿no? Así es. Te recomiendo seguir investigando para que vayas formando tu propio criterio sobre la historia.
Claro que sí, Wilmer, gracias. Qué necesario es investigar para tener un panorama amplio de cualquier tema que estemos tratando. En cuanto a la Inquisición y la ciencia, creo que es una lástima que los aportes y las nuevas ideas sean minimizados o excluidos por no encajar en lo establecido. Tienes tanta razón, Sebas. Existen muchas formas de censura que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, y es preciso saber reconocerlas y tener una postura ante ello, como lo hizo Bertolt Brecht, a quien quiero presentarles para que nos hable sobre su obra Galileo Galilei. Hola, Bertolt. Por favor, ¿podrías contarnos cuál fue tu motivación para escribir la obra Galileo Galilei? Hola, Bernie. Pues, para cuando escribí la obra en 1939, mi búsqueda era hacerle frente al fascismo que se apoderaba de Europa. Por esa razón, me fue necesario recuperar el peso histórico de la lucha de la ciencia frente a la Inquisición. Quería que quienes la vieran pudieran entender la situación de represión y censura que vivíamos a través de la vida de un científico reprimido y censurado por la Inquisición. El teatro fue mi herramienta para la reflexión. ¡Qué interesante! Les invito a leer y ver las obras de Bertolt Brecht y así conocer más sobre su postura del teatro y la sociedad.